Mi esposa me engañaba con mi hermano, quien estaba pasando por una crisis en su vida. Posteriormente vi personalmente cómo tenían relaciones sexuales por videollamada. Me llamo Ryan, tengo 31 años. Vivo en un suburbio estadounidense común. Trabajo como logista en una gran cadena de almacenes. El trabajo no es el más inspirador, pero es estable y me permite mantener a mi familia. Tengo una esposa, Hannah. Ella tiene 30 años. Nos conocimos cuando yo tenía 24 y ella 23. En ese momento yo ya trabajaba y ella estudiaba para ser enfermera. Todo comenzó con una ligera correspondencia en Facebook, luego café, paseos, y de alguna manera todo se volvió serio rápidamente. Un año después de conocernos, nos mudamos juntos. 6 meses después, ella quedó embarazada. No lo pospusimos. Celebramos una boda, aunque modesta. Y luego todo comenzó a avanzar rápidamente. Una casa con hipoteca, renovaciones hechas por nosotros mismos. Nuestra primera hija, Lily. Ahora ya tiene 4 años. No teníamos un exceso de dinero, pero había algo que, pensaba, era más fuerte que cualquier crisis. Éramos nosotros, nuestra familia, sus manos, su olor. Cuando nació Lily, Hannah dejó temporalmente su trabajo. Luego hacía trabajos ocasionales aquí y allá, pero principalmente se quedaba en casa con el niño. Yo, por el contrario, comencé a tomar turnos nocturnos para compensar los ingresos. En algún momento, incluso nos desincronizamos en nuestros horarios. Ella se acostaba con el niño, yo me iba, ella se despertaba, yo me iba a dormir. Nos veíamos principalmente los fines de semana y brevemente entre semana. Pensaba que era normal, que era una etapa, que así era para todos. Un par de años después del nacimiento de Lily, compramos un segundo coche, a crédito. Esto le dio a Hannah más libertad. Podía ir a hacer recados, a veces recogía a una amiga, a veces llevaba a la niña al parque. Ella se volvió un poco más animada. Me alegraba de que finalmente tuviera energía y buen ánimo, cuando ni siquiera podía imaginar a dónde llevaría todo esto. Más o menos en ese mismo tiempo, mi hermano menor Lucas se encontró en una situación complicada. Se divorció. Su esposa se fue, llevándose al niño y dejándolo prácticamente sin nada. Siempre hemos sido cercanos, aunque diferentes. Yo soy tranquilo y reflexivo, mientras que él es responsable, carismático, pero impulsivo. No podía dejarlo en la calle. Inmediatamente le ofrecí quedarse temporalmente con nosotros, y Hannah también estuvo de acuerdo, aunque en sus ojos se leía que no era lo que ella quería. Inicialmente, dijo que en momentos difíciles la familia debe mantenerse unida. Le estaba agradecido por eso. Lucas se instaló en nuestra pequeña habitación en la planta baja. Ayudaba, con Lily. A veces la recogía del jardín de infancia, cocinaba algo, arreglaba cosas en la casa, incluso era divertido. Por un tiempo la casa volvió a tener energía. Al principio, solo estaba contento, pero luego comencé a sentir algo extraño, indirecto, no obvio, sino apenas perceptible. De esa categoría donde no puedes decir qué es exactamente eso, pero algo dentro de ti ya está, pudriéndose, como una astilla que no se ve, pero la sientes. A veces llegaba temprano del turno de noche y escuchaba a Hannah y Lucas riéndose en la cocina. No se reían fuerte, sino como adolescentes en los últimos años de secundaria. Y cuando entraba, de inmediato caía el silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido. No le daba importancia, lo atribuía al cansancio, a la paranoia, a que yo mismo me había vuelto irritable. Pero se repetía. Un día me desperté por un ruido detrás de la puerta del dormitorio. Eran alrededor de las 2 de la tarde. Hannah debería estar con Lily en el parque y Lucas con un conocido del trabajo, pero escuché claramente el sonido de su voz, riendo, luego la voz de Lucas. Estaban en la sala de estar. Abrí un poco la puerta. Estaban sentados juntos en el sofá, no pegados, pero más cerca de lo que me hubiera gustado. Ella se recostaba en su hombro y le mostraba algo en el teléfono. No entré, simplemente. Cerré la puerta y me acosté de nuevo. Me quedé acostado con los ojos cerrados y el corazón me latía en la garganta. Un par de días después, cuando estaba lavando el coche en el patio, se me acercó el vecino, Matt. Nos llevamos bien, nos ayudamos con pequeñas cosas en la casa. Dijo que quería enviarme una foto de cómo su perro
Había hecho un desastre en el patio trasero y bromeó diciendo que eso podría ser un motivo de queja. No entendía a qué se refería, pero más tarde recibí una foto de él. En esa foto, que fue tomada con su cámara, accidentalmente apareció un cuadro de la puerta lateral de nuestra casa. Allí mi esposa está agarrando a un hombre por el trasero. Él estaba de espaldas a mí, pero instantáneamente supe que era Lucas. Esos jeans, esas botas. Los conocía. No tenía palabras. No sabía cómo reaccionar. Simplemente me senté, en el coche, encendí el aire acondicionado y me quedé sentado durante 10 minutos, sin pensamientos, solo vacío. Pero ¿sabes qué es lo más doloroso? Dentro de mí lo sabía. Lo sabía desde antes. Simplemente no quería admitirlo. No podía. No dormí la mitad de la noche. Simplemente yacía en la cama, mirando al techo, repasándolo todo una y otra vez. La foto de la cámara, la chaqueta de Lucas, cómo se acercó a él hace un par de días, esas miradas raras que antes no notaba, y ahora surgían con nitidez, como si alguien hubiera aumentado bruscamente el contraste en mi memoria. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, aunque casi no había pegado ojo. Hannah estaba preparando el desayuno. Lucas ya se había ido, supuestamente a trabajar con un amigo. La observaba, como si fuera la primera vez. Era igual que siempre, un poco desvelada, con el cabello recogido en un moño, con su camiseta favorita estirada. Pero ahora cada movimiento me generaba preguntas. ¿Por qué sonríe tan fácilmente? ¿Por qué no siente culpa? O tal vez sí la siente. Intentaba captar al menos una sombra de incomodidad, pero nada. Simplemente vacío. No sabía qué hacer. Simplemente preguntar, oye, ¿estás durmiendo con mi hermano? Parecía una locura incorrecta. Más aún, si de repente resulta que me equivoqué, lo arruinaría todo. Tenía que estar seguro. Ese día fui al trabajo un poco más temprano, pero regresé inesperadamente, con el pretexto de haber olvidado unos documentos. La casa estaba vacía, pero cuando entré en el dormitorio de Lucas, sentí algo extraño. En la mesita de noche había una crema de mujer, como la que usaba Hannah, y un pasador de pelo abandonado. No parecía nada criminal, pero yo sabía con certeza que era de ella, de mi esposa. Y ella nunca entraba en esa habitación sin necesidad. Un par de días después mi hija dijo una frase que me dejó sin aliento. Estábamos armando Lego juntos y le pregunté a Lily si le había gustado el paseo al parque. Y de repente, sin más, pronunció esa frase que recordaré por el resto de mi vida. Cuando el tío Lucas hace feliz a mamá, mamá siempre se ríe. Me quedé helado. Simplemente le pregunté de nuevo, le pedí que dijera lo mismo que había dicho antes. Y ella dijo que cuando papá no está en casa, mamá y Lucas juegan a un juego. Mamá dice que se siente mal y el tío la hace sentir bien. Ella lo dijo con una inocencia infantil, como si estuviera contando sobre un dibujo animado. No sabía cómo reaccionar. El corazón me latía como un tambor. Todo dentro de mí se revolvió, no tanto por la frase, sino por lo fácilmente que fue pronunciada. Acosté a mi hija temprano, aunque yo mismo no tenía prisa. Luego salí a la calle. Me senté en el coche y simplemente me quedé sentado. Mis ojos miraban al frente, pero no veía nada. Solo escuchaba un zumbido en los oídos. Al día siguiente dije que quería verificar una sospecha. Llamé a un conocido, técnico que había reparado el nuevo router hace un par de meses. Él una vez mencionó que a veces, por un precio simbólico, podía recuperar datos borrados de los teléfonos. Y yo sabía que Hannah nunca ponía contraseñas. Ella no es técnica, no entendía de eso. Esperé el momento en que ella se duchaba y por unos minutos después tomó su teléfono y lo puso a su lado. Lo conecté a la aplicación e hice una copia de seguridad. Esto tomó más de 10 minutos, pero
Valió la pena. Luego borré todo rápidamente y puse el teléfono de vuelta. Por la noche le entregué el archivo a ese técnico. Él dijo que enviaría todo lo que encontrara al día siguiente. Y lo envió. Había conversaciones de números eliminados. No se mencionaban nombres directos, pero leía líneas en las que ella agradecía por la noche. Lo llamaba, el hombro más cálido, y escribía, él nunca lo sabrá. Te ve como a su hermano menor. Y yo. No quiero detenerme. Fotografías, chats, audios, donde se escucha su voz. Me vuelves loca. Y lo más repugnante, las bromas entre ellos sobre cómo revisar la próstata después de dormir mientras Ryan duerme. Era Lucas, incluso sin firma. Demasiadas coincidencias. Las expresiones que siempre usa, esas abreviaturas. Yo lo releía una y otra vez. Cada línea me parecía cortar un trozo de mi pecho. No había ni cámara, ni transmisión, ni pruebas claras en el video, solo palabras. Sus palabras. Sus conversaciones nauseabundamente cercanas, en las que yo solo era un estorbo. No grité ni hice una escena. Simplemente no podía estar más en esa casa. Esa noche tomé una almohada, una chaqueta y me fui a dormir al coche. No, podía respirar dentro de esas paredes. Por la mañana, mientras ella aún dormía, fui a casa de mis padres y les dije, necesito quedarme al menos un par de días, hasta que entienda lo que ha pasado. No sabía cómo empezar esa conversación. Los días se alargaban como chicle. Vivía con mis padres. Hannah escribía todos los días. Quería saber dónde estaba, por qué estaba molesto y si todo estaba bien, pero no respondía, simplemente no podía. Cada noche miraba las capturas de pantalla, las frases, de sus conversaciones. Necesitaba no solo entenderlo, necesitaba vivirlo, comprender que la mujer que amaba, la madre de mis hijos, compartía su vida con mi hermano. Al tercer día no aguanté más y fui a casa. Entré como si simplemente hubiera vuelto después de pasar la noche fuera. Bolsa en mano, chaqueta, la segunda. Ella salió corriendo al vestíbulo, agitada, y comenzó a gritar. Quería saber dónde había estado, cómo. Me atreví a dejarlos incluso por unos días y permanecí en silencio todo ese tiempo. Pero pasé en silencio y le dije que fuera a la cocina de inmediato. Como si lo sintiera, se cayó de inmediato. Me senté en la cocina, puse la impresión de la conversación frente a mí. Me senté frente a ella sin gritar, solo la miraba a los ojos y no podía pronunciar una palabra. Ella tomó cada hoja, las revisó todas y, con una expresión de shock, se quedó inmóvil. Intentó justificarse diciendo que no era lo que yo pensaba y que en realidad todo era mentira, pero ¿cómo podía ser mentira? ¿Cómo se podía entender de otra manera? Comenzó a confundirse, a murmurar, a evitar mi mirada, y luego confesó que todo había sido un accidente. Todo comenzó. Fue en un periodo difícil y ella simplemente no quería eso. Golpeé la mesa con la palma de la mano. No muy fuerte, pero con ese sonido que le hizo perder el hilo de sus palabras. Simplemente comencé a discutir con mi hermano. Ella me engañaba con mi maldito hermano cuando él necesitaba ayuda. Pero no era esa la ayuda que necesitaba. Ella comenzó a llorar, se sentó en el suelo, se encogió como si quisiera desaparecer, diciendo que se sentía sola. Entre lágrimas, murmuró que yo solo estaba en el trabajo y no le dedicaba tiempo. Ella no buscaba nada. Simplemente sucedió. Él estaba allí y él entendía. Esas palabras me destrozaron. Aquel que antes era mi familia me traicionó. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía entender?
Ella le permitía tocarla, tú mismo un beso. Ella estaba durmiendo con él. En mi casa, en nuestra casa, con nuestros hijos al otro lado de la pared. Dejé de gritar, hablaba muy bajo, pero me parecía que las paredes temblaban. Ella se acercaba a mí, pedía perdón, suplicaba no destruir la familia, pero yo no sentía ni rabia ni venganza, solo vacío, como si ya no existiera. No destruir la familia. Realmente, tal vez yo la había comenzado a destruir desde el mismo centro. Lucas llegó por la tarde, como siempre, relajado, con bolsas del supermercado. Entró a la cocina, me vio y se quedó paralizado. Su rostro se puso blanco. No se lo di ni una palabra, solo le dije que dejara la comida y sus llaves. Él en silencio puso las bolsas. Yo estaba de pie frente a él, ni siquiera sabía cómo golpearlo, si con palabras o con el puño, pero al final simplemente dije que él había dormido con mi esposa bajo mi techo. Hizo todo eso con ella, mientras yo trabajaba para alimentarnos a cada uno de nosotros, a cada uno. Él intentó decir algo como, todo fue un error, todo se complicó, pero yo no le permití simplemente hacerlo. Solo quería echarlo para siempre. Él miró a Hannah, que estaba sentada en la esquina sollozando. Luego me miró a mí y salió, sin sus cosas, sin palabras. Cerré la puerta detrás de él y me senté directamente en el suelo. Mi cabeza se recostó contra la pared. No lloré, estaba agotado. Todo lo que había se había consumido hasta las cenizas. En la noche yo dormía en el sofá. Hannah se quedó en el dormitorio. Entre nosotros no solo había una pared, entre nosotros había cadáveres de confianza que ya no podíamos ni levantar ni enterrar. Después de la partida de Lucas, la casa se vació, no físicamente. Ya lo hizo antes también, silenciosa, pero apareció un silencio de otro tipo. No dejaba respirar. El silencio después de la traición no es como después de una pelea. No hay esperanza en él, solo, frío. Hannah no se fue. Ella preparaba la cena, limpiaba, cuidaba de Mimois y las niñas, pero lo hacía de una manera diferente. Casi no hablaba con ella, solo lo necesario, solo sobre los niños, pero ella se esforzaba muy, muy fuerte y lo veía. Unos días después de esa conversación, ella entró en la habitación donde yo dormía en el sofá y se sentó en el suelo junto a mí. Fingí estar dormido, pero ella comenzó a hablar de todos modos y pidió perdón. Rogó que no destruyera todo. Por Lily, Bridgeto, por Ellie. Sabía que había actuado de manera horrible, pero juraba que no quería perderme. No quiere perder a nosotros. Todo lo que había. Simplemente abrí los ojos y la miré. No tenía maquillaje. Nada en la cara. El cabello estaba despeinado, la mirada destrozada. Las lágrimas corrían. No la había visto así en mucho tiempo. No respondí entonces. Simplemente me di la vuelta hacia el otro lado. Pero algo se estremeció dentro de mí. La semana siguiente, ella parecía haber cambiado. Dejó de salir de casa. Eliminó todas las redes sociales. Me pidió la contraseña del correo familiar. Dijo que quería transparencia en nuestra relación. Incluso propuso ir al psicólogo y acepté. Tuvimos 5 sesiones. Ella se comportó de manera extremadamente sincera. Dijo que nunca antes había entendido cuánto significó para ella, cuánto fue asumido. Parecía que realmente quiere restaurar todo. En algún momento incluso me pareció que podríamos superar esto, que el dolor se convertirá simplemente en un recuerdo que se desvanecerá con el tiempo. Incluso comenzamos a cenar juntos. Una vez vi a Lily decirle en voz baja a mi hija Ellie que quizás papá ama de nuevo a nuestra mamá. Pero mi corazón me decía que no todo era tan claro. Algo en su mirada no coincidía con lo que decía. Todo parecía correcto.
como si se esforzara no por nosotros, sino por la estabilidad. Empecé a notar que volvía a quedarse más tiempo en el baño. Empezó a esconder el teléfono de nuevo, aunque antes me lo daba ella misma. No hice un interrogatorio, solo lo recordé y esperé. Todo sucedió de nuevo. Por la noche, acosté a las niñas y regresé a la sala. Hannah dijo que iba a ducharse, pero al pasar por el dormitorio, donde vivía mi hermano, una voz familiar, una risa apagada y un hombre muy suave, pero definitivamente no era de una película. Me quedé paralizado. El corazón me latía en la garganta. Me acerqué silenciosamente a la puerta. Estaba entreabierta y miré adentro. Hannah estaba sentada al borde de la cama. En una mano tenía un teléfono. Echó en la pantalla una videollamada. El hombre al otro lado llevaba una camiseta, pero de la cintura para abajo estaba completamente desnudo. Hannah tenía la mano entre sus piernas y decía que lo extrañaba mucho, que todo eso era para él, y lo llamó su bebé, y que ni siquiera sospecho que Hannah constantemente piensa en mi hermano cuando estoy cerca de ella. No recuerdo cómo entré, cómo me acerqué a ella, cómo de repente notó mi reflejo. Se sobresaltó e intentó tirar el teléfono, pero era demasiado tarde. Estaba sentada en completo shock, ni siquiera intentando explicar algo, simplemente se quedó inmóvil, envuelta en la sábana. Intenté perdonarla por nosotros, por las niñas, por todo lo que habíamos construido, y ella, yo, no pude. Me di la vuelta y salí del dormitorio. Salí de la casa. Esa noche yo dormí en el coche en el estacionamiento del supermercado. Por la mañana envié un mensaje a mi abogado diciendo que estaba listo para comenzar y terminar con todo esto. 2 días y medio después de esa videollamada ya estaba sentado en la oficina del abogado. Me escuchaba atentamente, sin interrumpir, cuando le mostraba las conversaciones impresas, capturas de pantalla y registros detallados de mi esposa. Todo esto era extremadamente necesario, especialmente para la custodia. Si se demuestra que la madre pone sus placeres por encima de los intereses de los niños, el tribunal lo tendrá en cuenta y será más propenso a una resolución de conflicto de calidad. Presentamos la solicitud de divorcio el próximo lunes. Ni siquiera advertí a Hannah con anticipación, simplemente dejé los documentos en su mesa con una firma. Revísalos. 2 horas después irrumpió en mi oficina. Ella sabía dónde estaba mi oficina de consultas. Entró volando, sin saludar, solo. Furiosa, comenzó a gritar que no podía estar hablando en serio, después de todo lo vivido, que no podía estar hablando en serio sobre solicitar el divorcio. Después de todo lo que había pasado, ella gritaba, luego lloraba, luego volvía a gritar, luego suplicaba. Me pedía que pensara en nuestras niñas. Decía que estaba arruinando sus vidas. Pero ¿saben qué? No estaba arruinando sus vidas, sino la falsa fachada en la que todos nosotros, todos juntos nos estábamos asfixiando. Los procedimientos duraron casi 3 meses. Ambos presentamos al tribunal una evaluación, informes psicológicos, recomendaciones. Insistí en la custodia compartida. Hannah quería que las niñas vivieran con ella y que yo las recogiera los fines de semana. Su abogado intentó presentarme como frío, emocionalmente distante, que había dejado a la familia y dormía en el coche. Pero llevé a la maestra de Lily, quien contó cómo la niña había cambiado para mejor después de que empecé a recogerla más a menudo. Mostré informes del psicólogo, correspondencia con los padres de Hannah, donde me agradecían por esforzarme en mantener la estabilidad para los niños. Hannah intentó dar lástima, decía que lamentaba que tuvo una crisis. Ella nos amaba, a ambos, a mí y a mi hermano. Pero el juez la miraba fríamente. Oficialmente nos divorciamos. Todo se dividió por la mitad. La casa se queda con Hannah, pero solo porque yo acepté dejarla voluntariamente. Ahora habrá custodia compartida de los niños.
sin restricciones para mí, y también la pensión alimenticia, que pagaré hasta la mayoría de edad. Alquilé un apartamento cerca del área donde vivía Hannah. Quería que a las niñas les fuera conveniente viajar para que no tuvieran que cambiar de escuela. Compré un todoterreno viejo, pero acogedor, que tenía todo lo necesario para los viajes con los niños. Hicimos con ellas un rincón para la creatividad, pintábamos, construíamos castillos de almohadas. Comencé a llevarlas a clases de natación y gimnasia. Siempre las recogía a través de mis padres. Teníamos un acuerdo simple, ella traía a las niñas, luego llegaba yo. Las niñas se iban y eso era todo, sin escenas. Ellas corrían hacia mí con sus mochilas, saludando con las manos y riendo, especialmente Lily. Ella tenía la costumbre de subirse a mi espalda antes de que nos subiéramos al coche. No le impedía hacerlo, incluso cuando estaba cansado no lo impedía, porque era nuestro ritual, no recuerdos del pasado. Hannah, ella seguía escribiendo, primero peticiones, luego amenazas, luego confesiones de amor. Pero yo sabía que ella no sabía simplemente vivir cuando no controlaba todo. Mi hermana contó que Hannah ya tenía un nuevo hombre. Quizás ella intentaba provocarme para presionar mis derechos de custodia. Otra vez ella fuera de casa por la noche, pero ahora eso dejó de ser mis preocupaciones. Mi madre dijo que me había vuelto diferente, tranquilo, triste, pero fuerte. Me volví más fuerte en todo, aunque ella lo entiende. Me pide que perdone a Hannah, no en el sentido de relaciones, sino para que me sea más fácil vivir. No respondí. Simplemente abracé a mi madre. Y saben, ahora no puedo decir que soy feliz, pero soy libre. No vivo en la mentira, no finjo, no respiro el aire de otro. Tengo 2 hijas que me abrazan cada vez cuando me ven. Tengo un silencio que ya no oprime, sino que calma. Y tengo el derecho a una nueva vida, limpia, sin traiciones. No quiero que esto se repita otra vez, pero ya con otra mujer. Quiero cambiar todo, de una vez por todas. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Suscríbanse, denle me gusta. También pueden ver nuestros videos anteriores en el canal. Y les deseo a todos un buen día. Hasta pronto.